Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental. Me acompaña Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental. Alejandro, gracias a toda la gente que nos está dejando comentarios sobre las entrevistas que hemos tenido acá en Punto de Encuentro con el presidente del Partido de Liberación Nacional, don Ricardo Sancho, también el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga. Y hoy nos acompaña una de esas figuras que ya levantó la mano para la campaña que se nos viene en los próximos meses. Ya era un nombre que no parece sorpresa, ¿verdad? Ya se comentaba en pasillos de la posibilidad de que presentara su precandidatura. Lo hizo hace unos días don Juan Carlos Hidalgo, que ya lo vamos a recibir también, pero era un secreto a voces, por decirlo de alguna manera. Hola, ¿qué tal, Fede? El saludo para vos y para quienes a esta hora nos escuchan también acá en Punto de Encuentro. Invitarles a que se queden con nosotros porque efectivamente volvemos a hablar del tema político con partidos tradicionales, además, que son los que tienen convenciones internas que están a la vuelta de la esquina, además, y efectivamente don Juan Carlos, por lo menos en el Partido Unidad Social Cristiana, fue el primero que levantó la mano y por eso estamos aquí para conversar con él, porque ya estamos muy cerca de la convención interna y esto se va volando, Fede, ya casi estamos en elecciones también. Relacionista internacional, presidente del PUSC desde agosto de 2022, renunció hace unos días también para ya asumir la precandidatura presidencial. Analista, tiene una pluma muy fina, pero también con mucho peso, ¿verdad? Sí. Para decir y para criticar durante los últimos años, pero ahora está de este otro lado intentando ser presidente. Ya había intentado don Juan Carlos ser diputado en el 2022, ahora va por una apuesta mayor. Y yo quiero preguntarle esto a todas las figuras que vayamos entrevistando en Punto de Encuentro que quieren ser presidentes. No sé si es porque yo no tengo una aspiración política, pero yo viendo cómo estamos en temas de seguridad, educación, pensiones, la caja, yo me pregunto por qué alguien quiere ser presidente, don Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Febe y Alejandro, por tenerme el día de hoy. ¿Por qué alguien quiere ser presidente? Precisamente por la frustración que uno siente de ver un país con tantísimas oportunidades, tan privilegiado, que tomó muy buenas decisiones en el pasado, tal vez se durmió en los laureles por mucho tiempo, y que en lugar de estar avanzando a paso firme hacia mejor un camino de prosperidad, un camino donde las personas estén mejor, vemos que tenemos serios retrocesos en materias críticas para el bienestar de las personas, como es seguridad, como es salud, como es educación, una creciente disparidad en las oportunidades de desarrollo entre la GAM y el resto de las regiones del país. Entonces yo me dediqué los últimos más de 15 años de mi vida al estudio de la política pública. En el extranjero me formé, fui analista sobre América Latina, recorrí toda la región, todos los países de América Latina los estudié a profundidad en sus instituciones, en su historia, en su cultura. Y bueno, acumulé todo este conocimiento, todas estas ideas de cuáles son las políticas que explican que los países estén mejor o que no estén tan bien, y los quiere llevar a la práctica. Llega un momento en donde uno dice, bueno, pero de nada me sirve estar escribiendo columnas, ¿verdad? De nada me sirve tener esa pluma ahí venenosa. Sí. Yo no lo quise decir, pero lo pensé. Pero lo pensó, no. Pero al final de cuentas, las ideas proponen, pero es la política la que dispone. Y tomé la decisión entonces de involucrarme en política, tratar de llevar estas ideas a la acción. Y bueno, aspiré a una diputación, como usted mencionó en la campaña pasada, no quedé. Esta vez me siento aún más preparado para este desafío. Ya tengo 6 años de haber regresado a Costa Rica, he recorrido este país de punta a punta. He formado una carrera dentro del Partido Unidad Social Cristiana, lideré el partido durante 2 años y medio casi, y creo que estoy en una posición para poder liderar las riendas del país a partir del 2026 e implementar las soluciones que este país tanto necesita. Don Juan Carlos, ¿cómo se construye su propia carrera política, verdad? Porque yo me imagino que el plan suyo, no sé si lo tenía maquinado así desde el inicio, ser diputado y luego candidato a la presidencia, ¿verdad? Yo me imagino que iba por ese lado. Pero ¿en qué momento decide usted que, a pesar de ese fracaso, me imagino, personal, igual decir, bueno, no, voy a optar por una candidatura o una precandidatura por el Partido Unidad Social Cristiana, después de haber liderado un proceso donde logra ser presidente del partido y establecer también sus ideas e ir conversando ahí a lo interno de esa agrupación que tiene mucha historia también en nuestro país? Sí, bueno, efectivamente, cuando yo no quedo diputado no había plan B. En ese momento yo no tenía claro qué iba a hacer, al punto que
mi esposa toma la decisión de regresar a Estados Unidos. Mi esposa es estadounidense, ella es enfermera y bueno, por esas vicisitudes del sistema ella no puede ejercer enfermería aquí en Costa Rica, a pesar de haberse graduado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, y eso es un tema que podemos hablar luego. Claro. Sobre el tema de las propuestas para la salud en Costa Rica, pero es un absurdo que una profesional como mi esposa no pueda ejercer acá, al menos que básicamente tenga que volver a sacar la carrera, que es lo que requiere la equivalencia de título, ¿verdad? Entonces ella tomó la decisión de regresarse, yo me iba a ir con ella, muy casquibajo, pero salió la oportunidad de ser presidente del partido, y la asumí, y fui electo casi que de manera unánime en esa elección en agosto del 2022, y desde ese momento procedí a impulsar una serie de reformas y de cambios importantes al partido, un partido que había caído en una dinámica que ya no era una dinámica que buscaba ser gobierno, sino que era una dinámica de simplemente sacar diputados, ¿verdad? Un partido que se olvidó de gobernar, de aspirar a gobernar, un partido que se olvidó de proponer, de pensar, de tener una visión país. Ustedes saben lo que pasó en la elección pasada, ¿verdad? En ese momento estábamos segundos en las encuestas. Claro. Vinieron los debates y ahí fue cuando el partido se hunde. Terminamos quintos al final. Fue un gran golpe a la moral del partido. Pero yo creo que lo que ocurrió con doña Linet en esos debates fue un ejemplo de un mal mayor. Y era que el partido exactamente no tenía un norte programático, no tenía un norte ideológico. Entonces, desde la presidencia del partido, yo no es que tenía este gran plan de que, mira, voy para la presidencia en el 2026 y este va a ser el escalafón en lugar de la diputación. Yo casi que en la presidencia del partido vivía mes a mes, porque tomé muchos riesgos, la reforma a los estatutos, el relanzamiento de imagen, el relanzamiento de las secretarías, el relanzamiento de los núcleos de acción programática, forjar alianzas internacionales importantes. Y las cosas se fueron dando y sí, fui acumulando un poder importante, una autoridad importante, un liderazgo importante dentro del partido. Tuvimos las elecciones municipales en donde el partido fue el ganador de las elecciones municipales. Entonces llega el momento, y les soy muy honesto, yo hubiera deseado quedarme un año más como presidente del partido, porque todavía había más cosas que hacer. O sea, no está la tarea terminada. Pero bueno, el cronograma electoral estipula que para estos momentos es cuando uno tiene que tomar la decisión en un partido, como vos decís, un partido que tiene procesos abiertos. Este es el momento en donde hay que dar el paso adelante, y es por eso que renuncio a la presidencia del partido y sí asumo el reto, el desafío de ser precandidato presidencial. Que de hecho usted cuando ahorita nos está contando, ¿verdad?, todo lo que han logrado, que sí se ha visto ese cambio en el partido, incluso en las elecciones municipales lo vimos, las diputaciones que mantuvieron también fueron importantes en la Asamblea Legislativa. El golpe de las elecciones nacionales pasadas también me dice usted que les dejó muchos aprendizajes. Y por eso entiendo que usted sabe que el Partido Unidad Social Cristiana no estaba bien. De hecho, recuerda el tuit de 2009 que todo el mundo le ha sacado, ¿verdad? Le ha recordado de que debería, ¿verdad?, desaparecer el Partido Unidad Social Cristiana por lo que estaba pasando en ese momento. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta, porque yo lo recuerdo, don Juan Carlos, y a la gente que nos está sintonizando, que tengo de la política muy pequeña, y creo que lo habíamos conversado en algún momento. En mi casa eran socialcristianos, y todos, mi papá, mi mamá, ¿verdad?, con las banderas mariachis, el vecino con las banderas liberacionistas. Entonces a mí me llevaban a las plazas públicas de los socialcristianos y era ese mar de gente, ¿verdad? Y usted, como yo, recordará esa época, y mucha gente muchísimo más, ¿verdad?, porque yo estoy un poquito más joven. Lo he escuchado en espacios recientemente decir, tenemos vocación de gobierno, pero tienen 23 años de no ganar una elección, 19 años de no ser gobierno. Ahora que usted dice que cambió su perspectiva del partido, incluso la que expuso en redes sociales en 2009, ¿por qué Costa Rica les ha dicho que no, a pesar de que tienen esa vocación de gobierno por tantos años? ¿Cuál es la explicación de la gente que no entiende qué pasó con la Unidad Social Cristiana de hace 25 años? Bueno, primero pasamos por un periodo de crisis que nos llevó casi a la extinción, casi que a la desaparición del partido. El tema de los expresidentes. Bueno, esa crisis es innegable, pero eso pasó hace 20 años. O sea, y tenemos que ponerlo en perspectiva. Hace una generación ocurrió eso. No podemos seguir achacando a esa crisis de hace 20 años el hecho de que seguimos perdiendo elecciones. Y nuevamente, yo creo que en los últimos procesos
el costarricense espera posiciones más contundentes, más claras de qué es lo que uno quiere hacer si llega a la presidencia, ¿verdad? Especialmente en momentos en que el 80% de los costarricenses ya no tiene esa afinidad familiar, histórica con partidos políticos. Antes era facilísimo. Imagínate lo que sería para mí ganar la convención en 27 de abril y saber que ya automáticamente tengo el 48% del voto nacional. Es que antes era así, ¿verdad? Sí. Lo único que había que pellejear era el 3%, los 3 puntos porcentuales restantes, ¿verdad? Ya no. Ahora el 80% del país dice yo no tengo bandera y estoy para que me convenzan. Creo que el partido le agarró tarde en entender esa dinámica y entender que de nada nos sirve en una elección hablar de que fuimos los que fundamos la Caja, hablar de que fuimos los que fundamos la UCR, hablar de que fuimos los que aprobamos la ley de paternidad responsable o la ley de protección al trabajador, sí, sus grandes logros históricos del partido, del cual nos sentimos muy orgullosos, pero la gente quiere que le digamos qué le vamos a hacer de futuro para resolverle los problemas que actualmente tenemos. Y bueno, la respuesta que vamos a analizarlo, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, llegar al gobierno, no era satisfactoria. Y por supuesto que entonces los resultados están ahí a vista y paciencia de todos, ¿sí? 5 elecciones consecutivas perdidas, 20 años de estar fuera del poder, pero ya llegó el momento de que este partido tome un rumbo distinto, tome un rumbo propositivo, un rumbo que le explique a los costarricenses qué vamos a hacer a partir del 8 de mayo del 2026, y yo quiero ser el que lidere ese cambio. Sí, le preguntaba porque incluso en esta última elección, como usted lo dice, uno veía a doña Linet Saborío, ¿verdad?, en segunda ronda, prácticamente hasta el tema de los debates. Entonces, por eso le preguntaba qué habían dejado de hacer en estos últimos años que la gente les había dicho que no tantas veces. ¿Cómo, Juan Carlos, mantener un partido unido? Porque ciertamente en esas ocasiones y en todos estos años que la unidad ha sido oposición, principalmente dentro de la Asamblea Legislativa, hemos visto momentos en donde también han sufrido fracasos para llegar a la presidencia del Congreso, por ejemplo, en donde cuando don Pablo Heriberto Barca aspiró a ser presidente del Congreso, un fraccionamiento ahí de la fracción, valga la redundancia, también se reflejó una división en la última elección donde el diputado Carlos Felipe García y también la diputada Vanessa Castro se fueron por otro lado. Entonces, ¿cómo mantener una cohesión dentro del partido viendo que siendo oposición, que quizás no hay tanta presión, que como siendo gobierno se pueda reflejar ese mensaje también al electorado de que cuando lleguen al gobierno no se va a ver ese fraccionamiento que hemos visto cuando han sido oposición? Que va a haber unidad. Que va a haber unidad. Yo creo que eso se resuelve con liderazgo y un liderazgo nacional. El problema del Partido Unidad es que se balcanizó, se fragmentó, se convirtió casi que en una confederación de partidos provinciales, ¿verdad? Entonces, muchos liderazgos. Muchos liderazgos regionales que respondían a intereses regionales, intereses provinciales, y no tenían esa visión nacional de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces sí teníamos una dinámica en donde las fracciones llegaban y rápidamente eso era como un juego de jaxes, ¿verdad? Cada uno agarraba para su lado. Sí. Y había ese fraccionamiento. De hecho, yo recuerdo que el Estado de la Nación indicó que la fracción legislativa anterior era la más indisciplinada de la Asamblea Legislativa, o sea, los diputados no seguían una línea de fracción. Esta ha mantenido una mayor cohesión, eso es innegable, pero de vez en cuando surgen estas fricciones que son naturales en todo grupo, ¿verdad? En todo, vea, los partidos nuevos que llegan a jugar de puristas también sufren sus divisiones y también sufren sus fraccionamientos. Lo vimos con la República, lo estamos viendo con el Partido Liberal Progresista, hasta el mismo partido de gobierno ya ha sufrido, con el liderazgo que tiene Rodrigo Chávez, ha sufrido dos deserciones en la bancada legislativa. Pero esto se resuelve con una visión y un liderazgo, y es por eso que esto no es solo simplemente una candidatura de Juan Carlos Hidalgo para la presidencia de la República, sino en liderar un movimiento desde el Partido Unidad Social Cristiana, al cual están invitados todos los costarricenses, porque esto no es una cuestión de la unidad simplemente, aquí es aglutinar fuerzas, y en donde tal vez yo seré la cara de este grupo, pero en donde hay un equipo detrás que viene en diferentes posiciones, los que van a aspirar a ir a la Asamblea Legislativa, los que van a aspirar a ir al Poder Ejecutivo, etcétera, que queremos asumir esta responsabilidad tan grande de ser gobierno. Don Juan Carlos, de hecho, estaba buscando estas declaraciones de don Rodolfo Pisa el fin de semana que usted lanzó la precandidatura, donde señala que no debe existir cercanía entre el PUSC y el gobierno actual.
Yo recuerdo el gobierno pasado también, que los llamaban cogobierno, ¿verdad? De la Unidad y el Partido Acción Ciudadana. Que precisamente don Rodolfo Pisa encabezó esa figura Sí, claro, del gobierno. era ministro de la presidencia, don Carlos Alvarado. ¿Siente usted que hay una cercanía de más de esta fracción social cristiana con el gobierno? ¿Por qué dijo esto Rodolfo Pisa? ¿Por qué considera usted? Yo creo que el Partido Unidad, los periodos que ha estado en la oposición, ha sido, sumas y restas, ha sido una oposición responsable. Y recordemos el gobierno pasado, efectivamente, figuras cercanas a don Rodolfo fueron al gobierno, a un gobierno del PAC. Es una decisión muy controversial. Incluso dentro del partido es muy impopular esa decisión. Yo no la veo tan mal. Yo creo que si estas figuras del Partido Unidad no hubiesen ido a ese gobierno, el gobierno de Carlos Alvarado habría sido igual de desastroso que el de Luis Guillermo Solís. Y bueno, se lograron cosas importantes. La principal de ellas fue que en la reforma fiscal que se aprobó, en lugar de ser un simple paquetazo de impuestos, que era lo que impulsaba el PAC toda su vida, junto con Liberación Nacional, se incluyó una regla fiscal, obra social cristiana. Eso está documentadísimo, de que fue el Partido de Unidad Social Cristiana que históricamente impulsó la regla fiscal. Se adopta una regla fiscal en la reforma fiscal y propios extraños, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la OCDE, acreditan a esa regla fiscal ser la responsable de la estabilización de las finanzas públicas. Y eso es una obra de la Unidad Social Cristiana, desde la oposición, si se puede decir, o desde el cogobierno, como ustedes lo quieran ver. Lo cierto es que nosotros no hemos sido una oposición mezquina. ¿Qué es ser una oposición mezquina? Oposición mezquina es, por ejemplo, que Liberación Nacional en la campaña pasada defendió 4-3 en la campaña y llega a la oposición y ahora se opone. Eso es ser una oposición mezquina. Nosotros hemos sido coherentes con las posiciones históricas que hemos tomado en favor de una mayor apertura, en favor de flexibilización laboral, en favor de la apertura del mercado eléctrico, por ejemplo, etcétera. Y en esas cosas hemos coincidido con el gobierno. Yo he insistido mucho de que en muchas cosas, en el fondo, yo estoy de acuerdo con esta administración. Lo que no estoy de acuerdo mayormente son con las formas, ¿verdad? Y yo creo que las formas dan al traste con el objetivo. O sea, no simplemente es una cuestión de gustos o que uno es delicadito y no le gusta que el presidente ande llamando ratas y cucarachas a la gente. No, es que eso da el traste con los cambios que se quieren hacer. Pero entonces, nuevamente, no es una cuestión de este gobierno. No, el Partido Unidad Social Cristiana está llamado a ser un partido responsable. Fuimos responsables en los años 80 como oposición. Y si ustedes estudian la historia, verán el rol fundamental que jugó el Partido Unidad Social Cristiana en los años 80, en la aprobación de los PAES, en la aprobación de la apertura económica que se dio en el gobierno de Luis Alberto Monge y Oscar Arias, y seguimos siendo un partido de oposición responsable, pero se acabaron los días de oposición. A partir del 8 de mayo vamos a hacer gobierno, no me queda la menor duda, y ahí la historia va a ser distinta, porque ahí vamos a estar en control de la agenda de este país y vamos a proponer los cambios que tanto necesitamos. ¿Usted está de acuerdo con la gestión del gobierno, más no con las formas? ¿Es así? ¿O con parte de esa gestión? Estoy de acuerdo con parte de esa gestión. No toda. No toda. O sea, ¿con qué sí está de acuerdo de la gestión del actual gobierno? Mira, por ejemplo, se impulsó el proyecto de 4-3. En eso estamos de acuerdo y de hecho creo yo que incluso fue la fracción de la unidad la que impulsó más esa discusión. Se ha tratado de hacer cosas buenas, pero se han hecho mal. Por ejemplo, el decreto aquel famoso de los medicamentos, ¿verdad? Se hizo mal, se lo trajo abajo, creo que fue la Sala Constitucional, y hay que ver con lupa las razones por las cuales la Sala Constitucional se lo trajo abajo, porque yo creo que en ciertas cosas tiene razón, pero en otras no tiene razón, ¿verdad? Pero ahí estaba yo de acuerdo con eso. Ha habido también un fuerte impulso por reincorporar a Costa Rica en la economía global. Después de 8 años de oscurantismo proteccionista del PAC, se firmó el acuerdo de libre comercio con Ecuador, se está negociando un acuerdo de libre comercio con Israel, se ha anunciado la incorporación de Costa Rica a la CTPP, el acuerdo transpacífico. En fin, en esa agenda comercial estoy de acuerdo, que es coincistente con los esfuerzos de la unidad. El Partido Unidad fue el primer país, en un gobierno de la unidad firmamos el primer tratado de libre comercio en nuestra historia, que fue con México. Entonces sí hay un montón de cosas en las que yo puedo coincidir con el gobierno, en otras no. Por ejemplo, ahí está esta discusión que ha estado en los titulares esta semana,
del tema de que están buscando control de precios sobre los medicamentos, que eso es una idea absurda, socialismo puro, que me llama la atención porque los seguidores del presidente claman ser gente de derechas, pero ahí tenemos al gobierno impulsando control de precios, que sabemos cómo terminan los controles de precios, terminan en escasez. También no estoy de acuerdo en posiciones del gobierno, por ejemplo, con los recortes brutales que ha hecho el gasto social. Eso, si hay algo que tenemos que blindar en este país es esa red de protección social. Yo estoy de acuerdo con que la política social tiene que ser una política social que empodere a la gente, no que la sumerja en la dependencia de las ayudas estatales, pero no puedes cortar con motosierra el gasto social cuando tanta gente vive entre la pobreza y un estilo de vida medio digno, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir punto por punto delineando las cosas que el gobierno ha hecho mal y ha hecho bien, pero creo yo que aquí lo importante nuevamente como un partido de oposición, que vamos a dejar de serlo si Dios quiere a partir del 2026, es ser consistentes con lo que siempre hemos defendido, con lo que siempre hemos creído y no caer en esos oportunismos políticos de solo porque estamos en oposición vamos a hacerle la vida imposible al gobierno. Ya casi vamos a entrar a hablar de la convención, Alejandro, don Juan Carlos, y a los que nos están sintonizando, por supuesto de sus propuestas, que es lo que la gente también quiere conocer. Don Juan Carlos, sobre su aspiración, usted ahora nos decía, ¿verdad? Pasé muchos años escribiendo, estudiando. Para alguien que tal vez nos está escuchando y que, bueno, es que de hacer, ¿verdad? De escribir, hacer, esa inexperiencia, pues se la pueden sacar a relucir en la campaña. ¿Cómo responde usted a eso? Mira, es cierto. Si hay algo que a mí me frustraba mucho cuando yo escribía mis columnas o hacía comentarios, era que me pusieran alguien que me dijera, es muy fácil opinar desde un escritorio en Washington, ¿verdad? Sí. Y eso me enojaba mucho porque yo siempre le he añadido valor al mundo de las ideas, a la batalla de las ideas. Yo creo que no son conversaciones ociosas. Al final de cuentas, una Margaret Thatcher necesitó de un Friedrich Hayek, que era un carajo que escribía en un escritorio, pero todas las reformas fueron inspiradas en un premio Nobel que fue el que desarrolló estas ideas. Entonces yo creo que la batalla de las ideas es una batalla muy necesaria, no es estar ahí deshojando margaritas, ¿verdad? Sin embargo, sí es cierto que ya cuando uno se mete en política uno ve que la cosa es distinta. No es lo mismo verla venir que bailar con ella, dije el expresidente. Efectivamente, y es cierto, uno tiene que empezar a hacer compromisos, uno tiene que empezar a llegar a acuerdos, uno tiene que empezar a priorizar batallas, saber que hay ciertas batallas que no se pueden dar, y cuáles sí se pueden dar y cuáles no. Además, el otro día me pasaron un pensamiento que me gustó muchísimo porque refleja plenamente lo que he llegado a pensar de la política, ¿verdad? Es un pensamiento de Antonio Cánovas del Castillo. Y dice, la política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Vea qué bonito porque es una frase que pone muy en contexto. No es que uno renuncie al ideal, uno sigue teniendo el ideal, pero uno tiene que madurar lo suficiente para entender que uno no puede aplicar todo el ideal y que uno tiene que reconocer las circunstancias en las que se está moviendo y saber qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible dentro de esas circunstancias. Y eso es lo que me ha dado a mí el paso por la política. Estos 6 años, primero como candidato a diputado, luego como presidente del partido, me han hecho una persona mucho más madura, me han hecho una persona mucho más pragmática, me han hecho una persona mucho más razonable. Antes tal vez era un poco más idealista, más cabeza caliente. Entonces sí, me van a sacar tweets del 2009, por ahí, ¿verdad? Eso es lo que me pueden sacar de hace 16 años, pero Juan Carlos Hidalgo, que está por cumplir 45 años, es una persona que ha pasado ya por un proceso que me lo ha dado la política de maduración. Y me siento preparado para liderar este cambio porque estoy liderando un partido político histórico en este momento. Lo lideré como presidente, no me queda la menor duda que lo voy a liderar como candidato presidencial. Y detrás mío, o ni siquiera detrás mío, no me gusta decir detrás mío, al lado mío están muchas personas de gran valía, con experiencia en gobierno, con gran reconocimiento en sus campos, que están listos para asumir también junto conmigo esta responsabilidad de ser gobierno.
Don Juan Carlos, ¿qué opina usted de don Leslie Bojorges? ¿Verdad? Que sin que en este momento, mientras estamos hablando, haya oficializado una precandidatura, es muy probable por los mensajes que él ha enviado y no ha ocultado su interés de ser precandidato en también participar en esa convención interna que tendrá el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué opina de don Leslie también y cómo lo ve como eventual rival en esa convención interna? Don Leslie está en todo su derecho de postular su nombre. Vamos a ver si lo hace. No comparto su estilo. No comparto la manera. La diferencia con él sería el estilo, lo que usted no comparte sobre él. ¿Qué no le gusta de ese estilo? Que a mí no me gusta el populismo, esta manera de hacer política para llamar la atención, ¿verdad? ¿Le parece que eso hace don Leslie? Poca sustancia, y poca efectividad. Es uno de los diputados con mayor porcentaje de proyectos rechazados en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. O sea, lo vemos haciendo muchos TikToks y muchos videos para llamar la atención, pero no vemos que haya tenido una agenda legislativa robusta. ¿No lo representa usted como socialcristiano en la Asamblea? No, tampoco me voy a poner yo en esas mezquindades. Él es un diputado del Partido Unidad Social Cristiana, yo lo respeto. Él legítimamente ganó su espacio ahí y legítimamente tiene su derecho de aspirar a una diputación, a una presidencia de la República, pero lo que yo digo es que no comparto la manera de él de hacer política, no es mi estilo. Yo soy una persona que me gusta más proponer, elaborar soluciones, enfatizar en las políticas públicas que necesita el país, y hacer una campaña serias, libre de demagogia. Ese es mi estilo. Don Leslie tiene su estilo y serán los costarricenses, y esto es importante destacarlo, serán los costarricenses los que determinen qué tipo de candidato quieren, porque yo creo que va a haber un contraste. Sí, va a haber un contraste muy marcado entre los dos. Serán los costarricenses, no solo los socialcristianos, porque recordemos que la convención del Partido Unidad Social Cristiana es una convención abierta. 27 de abril, todo ciudadano mayor de 18 años con cédula al día puede ir a votar en el centro de votación abierto en su distrito y escoger qué tipo de candidato quieren para el Partido Unidad Social Cristiana. Y es en la mano de los costarricenses que está esa decisión. ¿Qué apoyos tiene dentro del partido? Porque vi en su evento de lanzamiento de precandidatura diputaciones, alcaldías, sé que don Miguel Ángel Rodríguez está apoyando también su precandidatura, por lo menos por lo visto ese día se ve que tiene un apoyo importante en el partido. Bueno, en el lanzamiento hubo más de 1,000 personas. Ajá. De hecho, tuvimos que salir a correr para poder darles algún bocadito a las personas que vinieron de más lejos, porque esperábamos unas 700, llegaron 1,000. Más de 1,000, de todo el país, había gente de todas las provincias ahí, de todos los cantones. Cuento con el apoyo de la mayoría de los alcaldes del partido, cuento con el apoyo de la mayoría de la fracción legislativa, cuento con el apoyo de la mayoría de los asambleístas nacionales, y efectivamente también me honro de contar con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez, que expresidente, mi primer voto. Pues imagínense lo que significa para mí estar ahora del otro lado recibiendo el apoyo de él, para asumir ese gran compromiso que es el presidente de la República. Entonces, yo me siento muy cómodo porque la mayor parte de las estructuras del partido ya están conmigo, y me siento muy optimista para este proceso interno en caso de que tengamos convención. Y la idea, don Juan Carlos, de una coalición, que eso es un tema, ¿verdad?, que incluso se hizo la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, ya eso, si usted gana la candidatura, queda descartado. No. Yo siempre lo he dicho. Uh-huh. La Fede, yo en esto no estoy por vanidades personales. Okay. O sea, yo siempre he dicho y lo dije a lo interno del partido, si sale una persona con mayores atestados, yo me hago a un lado, ¿verdad? Yo no estoy aquí ni en precisas por ser presidente de la República, ni porque soñé poniéndome la banda presidencial, como si alguna gente parece que tiene ese trastorno, ¿verdad?, cuando aspira a este oficio. Yo, en caso de ganar la candidatura, voy a buscar a otras fuerzas políticas para ver si están interesadas en una coalición. Pero que sea usted el candidato, independientemente puede ser de los otros partidos. O sea, si yo soy el candidato, buscaré el nombre del Partido Unidad Social Cristiana. Eso, si no soy el candidato, ya será don Leslie el que tendrá que tomar esa decisión, que quede candidato. O sea, la condición para que usted negocie con otros partidos sería que usted sea el Para nada. Esa era mi pregunta. No. Ahí eso es una conversación que hay que tener con las otras fuerzas políticas, guardándoles todo el respeto del caso,
podrá ser que la Unidad Social Cristiana sea el principal partido en términos de peso político, en cantidad de diputados, en cantidad de alcaldías y demás, pero eso no precluye que tengamos algún proceso, incluso alguna convención para escoger el candidato de esa coalición, ¿verdad? Lo que sí no creo, Fede Alejandro, es en arroces con mango, ¿verdad? Yo no creo en hacer una coalición al estilo México, ¿verdad? En donde tirás ahí en la misma olla al PRI, al PRD, al PAN. ¿Con quién no se vería? Con Liberación Nacional, no me veo. Con el Frente Amplio, no me veo. Con el PAC, no me veo. O sea, tiene que ser partidos con los que compartamos afinidades y visiones de país comunes. O sea, partidos liberales, partidos cristianos. Demócrata cristianos, partidos de centro humanista. Eso es la afinidad del Partido de Unidad Social Cristiana por ahí. El Partido de Unidad Social Cristiana tiene un principio fundamental en su carta ideológica. Ponemos al ser humano en el centro de la acción política. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la política pública debe ir dirigida en mejorar la calidad de vida de las personas. Las instituciones del Estado son medios para lograr ese fin, pero no son el fin. Yo creo que eso es lo que nos divide a nosotros de la izquierda y nos divide a nosotros de la socialdemocracia. La socialdemocracia, como el PLN o el PAC, o la izquierda, como el Frente Amplio, ponen a las instituciones siempre antes que a las personas. Y eso no se vale. Volvamos al caso de mi esposa. Entonces, Carlos Felipe García, mi compañero de papeleta por San José, que sí quedó diputado, me debía una porque él sí quedó y yo no. Entonces, yo le pedí un favor. Le dije, presentate un proyecto de ley para reducir significativamente los requisitos para que los títulos obtenidos en el extranjero sean equiparados en Costa Rica. Y Felipe se dedicó a trabajar y estudió muchísimo ese tema y presentó un muy buen proyecto de ley que reduce significativamente las trabas, simplifica al máximo la equiparación de títulos obtenidos en el extranjero aquí. ¿Quiénes se opusieron? Frente Amplio y la Universidad de Costa Rica. Frente Amplio y Liberación Nacional. ¿Y por qué se opusieron? Porque la Universidad de Costa Rica se opuso. Nuevamente, ponen primero a las instituciones que a las personas. Y en eso nunca nos vamos a poner de acuerdo, y por eso, en aras de presentarle al elector una opción clara, una opción coherente de visión de país, es mejor buscar una coalición con partidos donde sí hay afinidades que hacer ese arroz con mango de ponernos todos a negociar una coalición. Bueno, ahí está, entonces nos confirma el hecho de que se mantiene, ¿verdad?, esa intención de coalición en caso de la candidatura. No, pero con Carlos, quienes no, ¿verdad? Con quienes no, claro. Ni se ilusione Liberación, el PAC, el Frente Amplio, ¿verdad? Porque la unidad no va a hacer coalición con ellos. Don Juan Carlos, hablemos de sus ejes, ¿verdad? Y los ejes temáticos que necesita Costa Rica. La principal preocupación, seguridad. ¿Qué ofrece Juan Carlos Hidalgo a Costa Rica en materia de seguridad con los índices de criminalidad que tenemos que asustan? De hecho, tuvimos recientemente acá en Punto de Encuentro al director del OIJ y nos dijo que no estamos nada lejanos de parecernos a México o Colombia, ¿verdad?, en la situación de criminalidad. Aquí lo que tenemos que entender, y esto es un fenómeno que he estudiado muchísimo, porque parte de mi cartera, si se puede decir, como analista de América Latina, era estudiar el fenómeno de la guerra contra las drogas en la región. Lo que tenemos que tener cuenta es que cuando el crimen organizado empieza a infiltrar un país, efectivamente la tasa de criminalidad aumenta exponencialmente, ¿verdad? Entonces se dan saltos cuánticos, y lo vimos en el caso de Ecuador, que alguna gente dijo que Ecuador simplemente estaba 2 años antes que nosotros, ¿verdad? Ecuador, un país pacífico que no había sido golpeado por el crimen organizado, y de repente tenemos la situación donde hasta un candidato presidencial es asesinado en media contienda. No estamos cerca de ser México y Colombia, pero tenemos que tomar cartas en el asunto ya si nosotros queremos evitar la mayor penetración del crimen organizado. Transnacional, y esa palabra hay que enfatizarla hasta el cansancio cuando hacemos el diagnóstico de lo que estamos enfrentando. Aquí la crisis de seguridad que estamos enfrentando no es los chapulines que aterrorizaban los bajos de Monumental, ¿verdad? Allá en los años 90 y principios de los 2000. Ya desearía uno que esa fuera la crisis de seguridad que tenemos. Estamos enfrentando organizaciones transnacionales cuyos presupuestos, cuyos ingresos superan varias veces los presupuestos de seguridad y justicia de todos los países centroamericanos juntos. Entonces, el Estado costarricense tiene una capacidad limitada de hacerle frente a este mal, a este flagelo que estamos enfrentando. Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: un enemigo extraordinario, formidable, como es el crimen organizado transnacional, requiere medidas extraordinarias y formidables. O sea, tenemos que dejarnos de medias tintas. Hay que aumentar significativamente la cantidad de efectivos de la fuerza pública.
primero que todo, o sea, partamos por lo básico. ¿Cuánto? Tenemos 15,000 ahorita. ¿Cuánto? Tenemos que aumentarlos por lo menos a 20,000. Y yo no sé el número de 15,000, pero me suena mucho más alto. Yo el número que manejo es que andan por los 11,000, con un agravante. Son 15,000 con los que entrarían este año, según el Ministerio de Seguridad. Con un agravante que cada mes se retira por lo menos 50 efectivos, entre 25 y 50 efectivos se retiran de la fuerza pública, y esto hace que entonces haya que acelerar más el proceso de reclutamiento. Hay que buscar aumentar por lo menos a 20,000. Vea usted que Panamá, con menos población que Costa Rica, tiene el doble de efectivos policiales que nosotros. Entonces tenemos que aumentar significativamente la cantidad de policías, aún por lo menos 20,000 efectivos. Tenemos que equiparlos con tecnología de punta. O sea, tenemos que tener fuerzas policiales muy bien equipadas, y eso requiere plata, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, la pregunta es cómo, ¿de dónde vamos a sacar plata? Y yo creo que ahí tenemos que hacer dos cosas. Uno, y les va a sorprender lo que voy a decir, pero tenemos que ver el tema de la regla fiscal. No sacar al Ministerio de Seguridad Pública de la regla fiscal, ni al OIJ, pero sí reinterpretar la regla fiscal, porque actualmente está siendo interpretada por la Contraloría de una manera absurda. La regla fiscal lo que dice es que el gasto no puede crecer, digamos, 5%. Así, pongámosle un número. 5% en 2025. En el gobierno central y las instituciones a las cuales el sector público que cubre la regla fiscal. Pero la Contraloría ha dicho que la manera de interpretar la regla fiscal es que todas las instituciones no pueden pasar del 5%, ¿verdad? Eso no tiene sentido. ¿Qué pasa si estamos viviendo una crisis de seguridad y necesitamos invertir muchísimo más en seguridad? Lo que debería decirse, la regla fiscal, es que todo el conjunto no puede pasar del 5%. Pero sí que hay una institución, un ministerio, que por un caso dado necesita pasarse de la regla fiscal, lo puede hacer siempre y cuando se compense con recortes en otra parte del sector público. Entonces esa reforma hay que pasarla, y tiene mucho sentido en el contexto de la crisis de seguridad. ¿Y dónde recortaría para darle la seguridad? Eso hay que sentarse a ver exactamente cuáles son las prioridades de gasto que tenemos y dónde hay que hacer los recortes para aumentar significativamente el tema de seguridad. También tenemos que ver ingresos extraordinarios no fiscales que pueda haber allá afuera, o superávits que existan en otras instituciones a los cuales les podamos meter diente para equipar. No estoy hablando para pagar por la contratación de policías, porque eso es gasto corriente, sino para equipar equipo, gasto de inversión a estas fuerzas policiales. Necesitamos drones, necesitamos patrullas, necesitamos centros de control, estaciones de policía de punta, etcétera. Y esto, por supuesto, que va a involucrar compromisos políticos. O sea, cada vez que se va a tocar una institución, esa institución va a pegar el brinco, ¿verdad?, de que no le toquen sus ingresos, pero hay que tomar decisiones contundentes porque estamos enfrentando un enemigo formidable. Hay que hacer una reforma judicial, y eso va a ser una discusión, ¿verdad? ¿De qué se trata eso, don Juan Carlos? Hay que hacer una reforma sobre todo el tema de las penas, de los procesos judiciales. Hay que hacer reformas para proteger la figura del fiscal y el juez, porque ahí tenemos un punto, un cable expuesto. ¿Cuál es la premisa fundamental operativa de los carteles? Plata o plomo, ¿verdad? ¿Y a quién le llegan entonces a un juez y le mandan la foto de su hijo saliendo de la escuela? Y le dice, mira, su chiquito sale todos los días de la escuela, Januario, ¿cómo se llama la de Escazú? Januario, ya se me olvidó. Digamos una que Otto jubilado. Sí, bueno, sale a las 5 de la tarde todos los días, ¿verdad? Y le mandan la foto. ¿Qué le queda al juez? ¿Qué le queda al juez o al fiscal? Entonces, necesitamos movernos y ver ejemplos en otros países. Y aquí hay ejemplos en Irlanda, hay ejemplos en Colombia, y ver también los errores que se cometieron en el proceso de cómo hacemos para blindar en el anonimato a jueces y fiscales, de tal forma que en casos de crimen organizado tengan esa protección, porque esto es fundamental si queremos justicia pronta y cumplida. Hay que acelerar procesos, etcétera, etcétera, y en los próximos meses vamos a delinear con puntos y comas esa reforma judicial. Y otro punto que vamos a hacer muy importante, y que ya esto lo tengo muy discutido con nuestros partidos hermanos europeos. Recordemos que el Partido Unidad Cristiana tiene lazos de hermandad con la CDU de Alemania, con el Partido Popular de España, con el Partido Demócrata Cristiano Sueco y demás. Vamos a impulsar un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para que la Unión Europea destaque una fuerza policial
en nuestros puertos del Caribe que coadyuve en el escrutinio de las exportaciones costarricenses a Europa. ¿Por qué? Porque en este momento Costa Rica es el principal foco de exportación de cocaína a Europa. Eso no hay discusión alguna. Y bueno, ahí tenemos un problema muy focal. Y está muy limitado a los puertos, pero la capacidad del Estado costarricense de patrullar esos puertos ha demostrado ser terriblemente endeble. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen los carteles de corromper y de comprar efectivos, etcétera, etcétera. ¿No recuerdan ustedes que cuando se pusieron los escáneres, a las 24 horas 3 trailers habían chocado con los escáneres? Pues bueno, la Unión Europea, por lo menos de lo que yo he hablado con los partidos hermanos nuestros, dicen: nosotros estamos más interesados en evitar que la droga salga de Costa Rica a tener que jugar de gato y ratón en los puertos europeos. Pongamos un destacamento policial de Europa en los puertos costarricenses para que coadyuve en esos esfuerzos, y creo yo que eso podría, en conjunto con otras medidas que no me alcanza el tiempo para explicarlas, ayudaría muchísimo a solventar el problema de la seguridad que tenemos, y principalmente ante la luz de este enemigo que tenemos. 20.000 policías, equipararlos con tecnología de punta, reformar la regla fiscal, reforma judicial, cooperación con la Unión Europea. ¿Qué hacemos con la educación, don Juan Carlos? Que ese es otro tema, ¿verdad? Aquí. Esa es otra prioridad. Sí, por eso yo sé que podríamos hablar todo el día. Es que si nosotros... Pero estoy marcando prioridad. Recordemos la frase que les dije antes: si uno se pone así prioridades y termina con 30 prioridades, resulta que nada es prioridad, ¿verdad? Pero usted está diciendo en este momento 2 que sí van a ser prioridades. Okay. Seguridad y educación. Y ahorita me cuenta una tercera, porfa. Sí, son 5. El tema de la educación. Aquí lo frustrante es lo siguiente, Fede y Alejandro, y es que por lo menos de lo que yo he estudiado de la política alrededor del mundo, la educación, vieras que no es tema de campaña. Qué interesante, ¿verdad? Uno pensaría que los padres de familia se desviven por la educación de los hijos, y por lo tanto, si la educación va en picada, como viene en nuestro país desde hace 6, 7, 8 años, uno pensaría que esto es un catalizador de descontento popular, y que la gente va a apoyar al candidato que proponga la mejor propuesta educativa. Yo no he visto eso aquí ni en ninguna parte del mundo. No he visto una sola lección en el mundo cuya razón número 1 haya sido la educación. Es la corrupción, es el costo de vida, es otras cosas, menos la educación, y eso es muy frustrante, porque si no hacemos algo y no invertimos un buen porcentaje del capital político limitado que tiene un presidente en el tema educativo, vamos a seguir entonces creando 2 Costa Ricas. La educación pública, y yo soy producto de la educación pública, fui a la escuela Juan Chávez Rojas en Ciudad Quesada, fui al Liceo San Carlos. La educación pública antes era un mecanismo de movilidad social, ahora más bien es una condena de estancamiento social para miles de niños y jóvenes. Los niños llegan al colegio sin saber leer y escribir, los jóvenes llegan a la universidad sin poder hacer las operaciones más simples de matemática. Pasan 11 años viendo inglés y no salen bilingües. ¿Por qué? Porque hemos enfatizado muchísimo en la cantidad y no la calidad. ¿Cuál ha sido la gran discusión educativa de Costa Rica en los últimos 20 años? Si gastamos el 8% del PIB de educación. Eso ha sido. Ya ha sido. Yo que estaba en Washington y veía siempre venir todos los ministros, y yo iba a veces a las conferencias de los ministros o algún presidente, todo, y nunca faltaba la línea de que somos el país de la OCDE que más gasta en educación. Y sacábamos pecho con eso, 8% del Producto Interno Bruto. Pero qué interesante, nos metimos en la OCDE, y no más entrando la OCDE nos pega en la frente el dato de que sí somos el que más gastamos y el que peores resultados obtiene. ¿Por qué? Porque siempre nos concentramos en cuánto gastábamos y nunca pusimos atención a la calidad de la educación. Entonces necesitamos una reforma educativa importante, que uno de los pilares fundamentales de esa reforma educativa va a ser la evaluación docente. Necesitamos tener garantías de que el cuerpo docente costarricense está a la altura del sistema educativo. Necesitamos saber si los profesores de inglés de verdad saben inglés. No sabemos en estas alturas. Pero es que hasta suena ofensivo que hablemos de esto, ¿verdad? Pero en ese estado estamos. Bueno, pero es que eso significa un problema fuerte que yo imagino que a usted se le vendría con los sindicatos del sector de educación. Porque vea qué interesante, Alejandro. Alguna gente me dice, y eso es todo. Como que eso es todo. Eso es una guerra civil casi. Meterse de frente al sistema. La última vez que se hizo una evaluación docente fue en la administración Chinchilla. Y fue voluntaria.
Es decir, solo los más gallitos fueron a hacer la prueba. La mitad falló en inglés y matemática. Imagínense, de los gallitos. Ahora imaginémonos los que no se atrevieron a hacer la prueba. Yo creo que sí hay que dar incentivos, o sea, una reforma educativa que establezca evaluación docente no tiene que ser solo garrote, en el sentido de que si los profesores fallan consistentemente esta prueba y hay que determinar si es un strike, 2 strikes o 3 strikes, van para afuera. También tiene que dar incentivos a aquellos profesores que sí destaquen en las pruebas, hay que darles incentivos a la excelencia, ¿verdad? Entonces hay que diseñar muy bien esta reforma educativa que va a incorporar otros elementos, no solo va a ser simplemente la evaluación docente. Y hay algunos conceptos que me gustaría que pudiéramos considerar introducir a Costa Rica, como son las escuelas charter que existen en el Reino Unido y las que le dicen las academias y en Estados Unidos. Pero el tema de la evaluación docente es algo que es inevitable si queremos mejorar la calidad de la educación costarricense. Nos quedan 5 o 6 minutos, don Juan Carlos. ¿Cuáles son esas otras 3 prioridades como para saber por dónde va el mapa? Evidentemente vamos a tener mucho más espacio cuando sea candidato, si logra ser candidato. Acá lo vamos a tener de nuevo, ya como candidato lo vamos a invitar de nuevo, si usted gusta viene. Pero ¿cuáles son esas otras 3 prioridades que usted va marcando primero en esta precampaña? Universalización de la red de cuidado. Uh-huh. Tenemos un problema porque tenemos una tasa de participación laboral femenina muy baja. Hasta hace poco era comparable con la de un país musulmán. Ha mejorado un poquito, pero seguimos teniendo una tasa de participación laboral femenina muy baja y el 70% de las mujeres que no trabaja y que quiere trabajar dice que no lo pueden hacer porque tienen que cuidar a alguien en su casa. Mayormente niños, pero no exclusivamente niños, personas con discapacidad o adultos mayores. Sabemos que a las mujeres son las que les cae desproporcionadamente la responsabilidad del cuidado en sus hogares. Necesitamos entonces universalizar la red de cuidado y esto cuesta plata también y hay que ver de dónde sacamos los fondos para eso y vamos a elaborar esas ideas de tal forma que una mujer pueda tener claro que va a tener un subsidio para poder llevar a su hijo a una guardería, a un centro de cuidado, sin importar el ingreso que tenga esa mujer, porque actualmente existe un incentivo perverso. Te lo dan el subsidio siempre y cuando vos estás en pobreza, pero si superas la línea de pobreza te lo quitan. Entonces otra vez sumergís a esa persona en la pobreza. Lo que necesitamos es un subsidio permanente, sin importar el ingreso, para que las mujeres puedan incorporarse a la fuerza laboral. Esto tiene 2 pilares fundamentales. La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza laboral, lo cual es un estímulo económico importantísimo. Y por otra parte, que estos niños reciban educación temprana, que está comprobado que los niños que reciben educación temprana terminan siendo mejores ciudadanos, mejores trabajadores y mejores personas en general. Eso por un lado, la red de cuidado. Y nuevamente, la pregunta es cómo vamos a pagar a esto, pero esto es una de las cuestiones que vamos a desarrollar en los próximos meses. Segundo, hay que reducir las cargas sociales en Costa Rica. Y se acuerdan que en la campaña pasada todo el mundo estaba de acuerdo con eso. ¿No se acuerdan? O sea, todos los candidatos estaban de acuerdo en que aquí había que bajar las cargas sociales y me parece increíble que se olvidó el tema. Tenemos de las cargas sociales más altas de la OCDE. Recordemos que la OCDE es un club de países desarrollados. Ahí solo están Suiza, Islandia, Noruega, Japón, Nueva Zelanda, etc. Son países ricos, industrializados. Hay un par de colados, nosotros somos uno de ellos. Siempre que llega un ranking de la OCDE y estamos de primeros es por lo malo, ¿no? Por eso es el patindo feo. Pero en este caso tenemos de las cargas sociales más altas de la OCDE, con una fuerza laboral que, si ustedes vieron el titular hace unos meses, el 70% de los trabajadores costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria. Esto es una combinación tóxica que genera desempleo e informalidad. Entonces vamos a bajar las cargas sociales también para fomentar la empleabilidad, para incentivar la empleabilidad de la mano de obra poco calificada, que es la enorme mayoría de la fuerza laboral de este país. Y finalmente, la otra gran prioridad que no pasa por la Asamblea Legislativa, porque hay que tomar en cuenta que también un presidente tiene su capital político contado, es gobierno digital. Necesitamos un capital político importante, un liderazgo importante desde el Poder Ejecutivo para digitalizar y sistematizar los procesos de gobierno. Esto tiene 3 beneficios. Uno es reducir la corrupción, los espacios para la corrupción. Uno en una computadora no le pide una coima a la hora de hacer un trámite. 2, está el tema
de reducirle los costos a la gente, lidiar con el Estado costarricense, no tener que ir a hacer filas, no tener que ir a gastarse a agarrar buses y demás, y tener que ir de institución a institución, todo poder hacerlo desde su teléfono o desde la computadora. Y 3, es una reforma de Estado paulatina. ¿Por qué? Porque cada año se pensionan, mueren o se van al sector privado un porcentaje X del empleo público, y si usted sistematiza procesos, digitaliza al gobierno, usted paulatinamente, pero sin necesidad de despidos o cierre de instituciones, que eso trae su trauma social y te trae su capital político, su costo político, usted paulatinamente con gobierno digital va reduciendo el costo del Estado costarricense para los contribuyentes. Esas son las 5 grandes prioridades, propuestas, que no son las únicas, por supuesto, y hay otros temas importantísimos a nivel regional. Otro tema importantísimo que vamos a impulsar es el tema de la definición definitiva de la zona marítimo terrestre, los derechos de propiedad en la zona marítimo terrestre para traer desarrollo a las costas, entre otras cosas. Pero a nivel macro, estos son los 5 grandes temas que vamos a impulsar desde un gobierno socialcristiano a partir del 8 de mayo. Don Juan Carlos, el 27 de abril es la convención. Así es. El 27 de abril. ¿Qué no le gustaría que pase en esta precampaña? Si es que se suman otros precandidatos, que todavía hasta ahora es usted, hasta hoy, este día de grabación. Que sea una campaña de ataques, de zafadas de tabla. Yo quiero que sea una campaña de altura. De mi parte siempre van a encontrar propuestas, ideas. A eso es lo que me he dedicado toda la vida. Eso es lo que me motiva a meterme en política. No es vanidades, no es una ambición de poder desmedida. Es tratar de impulsar una agenda de desarrollo para Costa Rica. Y eso es lo que quiero que sea la campaña interna del Partido Unidad Social Cristiana. Si don Leslie se mete, que sea una campaña de ideas, de altura, sin tener que estar descalificándonos o zafándonos la tabla. Bien, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Nada más, tal vez un mensaje final en estos minutos que nos quedan, y agradeciéndole su tiempo también. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y a todos los radioescuchas decirles que esto solo es un esbozo de una larga conversación que va a ser muy larga. Va a ser más de un año y que quita que año y medio. No es la primera vez que va a estar aquí ni la última. Pero vamos a tener muchísimas oportunidades, porque yo veo que la gente está como que muy frustrada y dice, bueno, pero quiero detalles, quiero que usted me explique con pie, puntos y coma cómo hacer las cosas. Vamos a tener tiempo para todo esto. O sea, estamos empezando, pero les garantizo que el Partido Unidad Social Cristiana va a tener el mejor plan de gobierno, la mejor visión país para el 2026. ¿Qué pasa si no ganan en el 2026? ¿Ya sería apocalíptico para el PUSC o no lo ve así? Yo no estoy aquí para perder. No voy a hablar de escenarios donde la derrota sea una posibilidad. Gracias, don Juan Carlos. Estamos conversando. Pura vida fe. Esto fue Punto de Encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio.